Hola, mi nombre es Josué y en esta ocasión continuamos con el estudio cabalístico del libro de Enoch. Esta sería la clase 2. Si no has visto la 1, te recomiendo mucho que la veas, aunque no es una continuación directa de dicho video, pero sí que son ambos partes fundamentales de las enseñanzas de ese libro. También les recuerdo que es necesario que vean el video completo, porque no solo se trata de la información o el conocimiento, sino también de hacer la meditación para poder integrar ese conocimiento, hacerlo nuestro, que se interiorizarlo, no nada más un dato, porque un dato como tal no sirve de mucho, pero si lo interiorizamos, entonces sí es útil. Muy bien, para empezar les voy a leer un fragmento del libro de Enoch, en español, y después de eso voy a darles la interpretación, mi interpretación más bien. Y llegué al jardín de la justicia, y vi más allá de esos árboles, muchos árboles grandes que crecían, y de buena fragancia, grandes, muy hermosos y gloriosos, y el árbol de la sabiduría del cual comen y conocen gran sabiduría. Ese árbol es en altura como el abeto, y sus hojas son como las del algarrobo, y su fruto es como los racimos de la vid. Muy hermoso, y la fragancia del árbol penetra hasta lejos. Entonces dije, qué hermoso es el árbol, y qué atractivo su aspecto. Entonces Rafael, el santo ángel que estaba conmigo, me respondió y dijo, este es el árbol de la sabiduría, del cual tu padre anciano y tu anciana madre fueron antes de ti, comieron y aprendieron sabiduría, y sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos y fueron echados del jardín. Y bueno, aquí yo supongo que por traducciones, en lugar de escribir el jardín de las delicias, pusieron jardín de las justicias. Yo quiero pensar que fue la traducción, porque pues la versión que yo tengo aquí está en español, no en hebreo. Supongo que tuvieron... Ah, y también con el árbol, le pusieron el árbol de la sabiduría, y según yo debería ser el árbol del conocimiento, el Eshadat. Y también se nos describe el árbol de forma metafórica. Le atribuyen características de otros tres árboles, ¿no? Entonces mencionamos algarrobo, abeto y la vid para referirse a este árbol metafórico. Y pues aquí es donde viene lo interesante, aquí es donde empieza lo cabalístico, lo que está más allá de lo literal. Y primero les voy a decir las características de esos tres árboles. El abeto, para empezar, es un árbol que se asocia con la verticalidad. La verticalidad. La elevación y la conexión con lo alto. Por ejemplo, la conexión con Keter. Es decir, representa el pilar central del árbol de la vida. En el árbol de la vida, si ustedes ven el diagrama, que lo voy a estar poniendo, la imagen, tiene tres pilares y el pilar central justamente es el más largo, digamos. Luego menciona el algarrobo, y el algarrobo es una especie que habita en el desierto. Puede estar en otros climas, pero le va bien en el desierto. Es muy resistente a la sequía y en pocas palabras es dura, es resistente. Las características del algarrobo se corresponden con el pilar izquierdo de la vida, el pilar de la severidad. Y finalmente, la vid. Este árbol da frutos que son muy utilizados para la fermentación y obtención del vino, el cual, al suavizar los límites y ablandar las estructuras rígidas del pilar izquierdo, nos permite expresar mejor los atributos del pilar derecho, el pilar de la misericordia. Entonces ahí ya tenemos cubiertos los tres pilares del árbol. Es decir, mientras que el algarrobo es un árbol que destaca por su resistencia a las condiciones adversas, por sus resistencias a las condiciones adversas, y su tamaño reducido en comparación con el abeto y la vid, así como su lentitud para dar frutos, los cuales no son los favoritos para consumo humano, la vid sí que destaca en sus frutos, pero no es el árbol más resistente ni un ejemplo de dureza. Aunque sí lo es de expansión, pues bien nutrido puede crecer bastante rápido y producir frutos en pocos años, cosa imposible para el algarrobo. Y pues ¿para dónde voy? Que son opuestos. Es decir, el algarrobo y la vid son metáforas de los principios de contracción y expansión, ¿no? Algarrobo, contracción, vid, expansión. O pilar izquierdo y pilar derecho, respectivamente. Mientras que el pilar central, representado por el abeto, es precisamente el camino que va directamente a lo alto. Un abeto tiene forma cónica y siempre apunta hacia arriba, hacia lo alto. Y ahora vamos con el aroma, porque en una parte de lo que les leí decía muchos árboles grandes que crecían y de buena fragancia.
y la fragancia de este árbol penetra hasta lejos. Entonces, esto no lo pusieron nada más por gusto. Todo lo que está ahí tiene absolutamente algo oculto. Entonces, los aromas se perciben con el olfato, el cual es el sentido más sutil de los sentidos materiales. Dentro de los sentidos materiales tenemos el tacto, tenemos la vista, tenemos el oído, el olfato. Muy bien. ¿Por qué es el más sutil de los sentidos? Porque no hay necesidad de interactuar con objetos sólidos para percibir un aroma. No necesitas verlo para poder olerlo. Cosa que sí es necesaria para el resto de sentidos, pues los ojos humanos no perciben algo si no tiene cohesión suficiente. La cohesión es la... qué tan unidas están las partículas que forman algo. Perdón, las moléculas que forman algo. Por ejemplo, es difícil ver el humo o el vapor si no es muy denso, pero podemos percibir su aroma incluso si estamos lejos. En este caso, el árbol del conocimiento también desprende un aroma, y Enoch dice, la fragancia del aroma penetra hasta lejos. En hebreo, fragancia es reyaj. Y está relacionada con el ruach, el segundo nivel del alma o el alma emocional. Y pues vean cómo las palabras se parecen. Ruach, reyaj. Asimismo, el olfato está relacionado con la conciencia mesiánica, pues el Zohar dice, citando a Isaías, el rey Mashiach juzgará por la fragancia, como está escrito, y él será de agudo olfato en el temor de Hashem, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni por lo que escuche con sus oídos. Entonces, nos está diciendo que el olfato está bastante asociado al sentir, precisamente porque el ruach es nuestra parte emocional, indicándonos entonces que el acceso al discernimiento, Da'at, la esfera oculta del árbol de la vida, no debe hacerse a través de la mente racional, sino a través del sentir. El olfato no engaña tan fácilmente como los ojos o los oídos, que dependen de apariencias. Por eso, el Mashiach juzga por la fragancia, porque lo oculto del alma se revela en el olor. O, dicho de otra forma, lo oculto del ruach se revela por el sentir. Entonces, hasta ahí ya lo que tenemos es una descripción del árbol, porque básicamente nos está diciendo que este famoso árbol del conocimiento es el mismo que el árbol de la vida. Nos está describiendo sus tres pilares. Nos está diciendo que exactamente el ruach es el que debemos utilizar para el discernimiento, es decir, el sentir y no la lógica. Pero, entonces, ¿qué es Da'at? Porque se nos describe como si fueran árboles diferentes, ¿no? Bueno, eso se los voy a explicar más adelante, pero básicamente son el mismo árbol, solamente que recorridos en el sentido inverso. Uno es hacia abajo, hacia la desconexión con el creador, y el otro es hacia arriba, volviendo a la unión con el creador. Bueno, continuando, ¿y qué es Da'at? Da'at es el discernimiento entre el bien y el mal, o lo que llamaríamos dualidad. Y aquí hay que aclarar. ¿Qué tendría de malo el discernimiento entre el bien y el mal? O sea, si yo tengo discernimiento, entonces yo puedo ir separando y decir, ok, esto es bueno, lo hago, esto es malo, esto no lo hago. Sí, aparentemente esa es una herramienta muy muy útil. El problema con la dualidad es que vamos a empezar a juzgar, vamos a empezar a etiquetar. Y entonces vamos a creer que nosotros tenemos la verdad, que nosotros somos los que estamos haciendo lo correcto. El problema no es discernir y decir, esto es bueno, esto es malo. El problema es que empezamos a juzgar. Y eso el ego lo aprovecha. Lo aprovecha para desconectarte del creador. Ok, es el discernimiento entre el bien y el mal, o lo que llamaríamos dualidad. ¿Son entonces el árbol de la vida y el árbol del conocimiento dos árboles distintos? No. Son en esencia el mismo árbol, solo que abordados desde conciencias diferentes y en un orden distinto. Esto está relacionado con lo que mencionamos en la clase anterior sobre Semyasa, o la forma que lo pronuncian ustedes. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que de acuerdo a la gematría de su nombre siempre se acaba correspondiendo, da igual la forma en la que lo escribas, siempre se acaba correspondiendo con la gematría de algún nombre asociado con la bondad, con la rectitud, con el tikkun. Por ejemplo, Jacob, ¿no? Jacob que hizo su tikkun, ¿qué pasa? Pues que el nombre Semyasa tiene el mismo valor gemátrico que Jacob.
Después tiene el mismo valor gemátrico que Mashiach. Después tiene el mismo valor gemátrico que el 370, que son las luces del Arihampin. Entonces, es el mismo proceso, pero a la inversa. Lo mismo con el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Son el mismo árbol, pero recorridos a la inversa. Uno es utilizado. El árbol de la vida es para la conexión. Y el árbol de la sabiduría para la desconexión. Y de hecho, en el Génesis, en Bereshit, no recuerdo el capítulo, no recuerdo el versículo, pero cuando son expulsados del paraíso, Adán y Eva, dice algo así para los ángeles, como, y ahora son como ustedes, y tal vez un día coman del fruto del árbol de la vida. ¿Qué te está diciendo? Que si te desconectas, es decir, tomas el fruto del árbol del conocimiento, te desconectas del creador, entre comillas, porque nunca estás del todo desconectado, pero bueno, te desconectas. ¿Qué pasa? Que solamente desconectado tienes la oportunidad de volver a conectarte. Es decir, si nunca te separaste, en realidad nunca tuviste opción, nunca pudiste elegir. Solamente si te desconectas es como se te abre la oportunidad de volver a la luz. Y bueno, en la Torá y en Nuevo Testamento está lleno de metáforas de esto, del tikkun, de la teshuvah, de cómo te redimes, te rectificas, haces el mal pero lo reparas. La vida de Jacob es un ejemplo de eso. Esta parábola del... ¿cómo se llama? Del hijo pródigo es una metáfora también para eso. La desconexión de Semyasa básicamente es eso. El hecho de que simplemente encarnemos como humanos también es eso. Vienes a este mundo, conoces la dualidad, y entonces ahora que puedes elegir entre la conexión y la desconexión, es como de verdad te defines. Porque ¿cómo sabes tú que eres un ser de luz si en realidad nunca conociste la oscuridad? Solamente conociéndola y ya teniendo las dos opciones es como puedes decidir. Si tú nunca te encarnas, ¿en cómo puedes decir, sí, yo soy un ser de luz? Si en realidad no tuviste otra opción. Muy bien. Entonces voy a poner aquí la imagen del árbol de la vida. Observemos por favor el árbol de la vida en la forma en la que lo tratamos normalmente. El acceso a Da'at, la sefira oculta del conocimiento, se da cuando logramos desarrollar e integrar Jochma y Binah, la sabiduría y el entendimiento. Esto se logra elevándonos desde Malhut por todas las esferas, ya que en este momento somos seres con cuerpo físico, somos seres encarnados, tenemos materia, somos sólidos. Sin embargo, si fueras un ser meramente espiritual, no tuvieras cuerpo físico, no tuvieras ni cuerpo físico ni materia y habitaras únicamente en Atzilut, el mundo de la emanación, y obtuvieras acceso a Da'at, es decir, no, en lugar de recorrer el árbol de abajo hacia arriba, lo recorrieras de arriba hacia abajo. Pues la percepción sería totalmente diferente, porque pasarías de la conciencia de unidad a la percepción dual. Mientras que el recorrido que nosotros hacemos en este momento como seres encarnados es de abajo hacia arriba, de la conciencia dual a la conciencia de unidad. Ok, entonces otra vez veamos el diagrama. Cuando se dice que comen el fruto, lo que sucede es que Adán y Eva, que son fractales de la conciencia, en un momento voy a hablar de este concepto de fractal y de fragmento. Muy bien. Energía femenina y energía masculina, Adán y Eva, obtienen la conciencia dual, pierden la conciencia de unidad. Por lo tanto, dejan de percibirse como fractales de la conciencia, fractales del creador, y empiezan a identificarse como fragmentos de la conciencia. Y este es el punto clave del video. ¿Cuál es la diferencia entre un fragmento y un fractal? En realidad no es tan difícil y les voy a estar poniendo aquí una imagen porque con la imagen ya es muy obvio, muy claro. Un fragmento es una pieza de algo más grande. Y cada pieza tiene una parte del objeto original. En este caso, un plato que se rompe en varias partes, cada parte por sí sola no me es útil, solo me es útil el plato cuando todos los fragmentos están unidos. Eso está claro. Cada pedacito del plato es una parte del plato. Pero si yo tengo aquí nada más un pedacito del plato, no puedo decir que tengo el plato. Solamente si reúno todas las piezas, si lo reconstruyo, es como puedo decir que tengo el plato. ¿Ok? En un fractal, las cosas no ocurren así.
En un fractal tú puedes quitarle una porción y tanto a un objeto, puedes quitarle una porción a un objeto y tanto el objeto original como el que quitaste, como lo que le hayas extraído, siguen estando completos. Entonces veamos la imagen aquí de la espiral, por favor. Y quiero que vean esa figura porque tal vez no es así perfecta, pero sirve para ejemplificar. Esa imagen le pedí a la inteligencia artificial que la hiciera para ejemplificar un fractal. Y vamos a decirle que es una espiral. Si yo le hago zoom a esta imagen, le hago un zoom a estas colitas que tiene la espiral, ¿qué creen? Que es como si viera yo la imagen completa. Si le hago un zoom a cada parte de esta espiral, voy a volver a encontrar la imagen completa. Es decir, es una espiral hecho de otros espirales que son exactamente iguales al original. Y si me acerco lo suficiente a uno de los espirales internos, voy a volver a encontrar que está hecho de más espirales. Y bueno, el gran resumen de los fractales es que cada parte de algo contiene todo. Y si en esa parte le vuelvo a quitar otra parte, vuelve a contenerlo todo. Es una estructura cíclica, se va repitiendo, ¿no? Se va repitiendo y se va repitiendo dentro de sí misma. Y cada pieza que la compone es el todo. Eso es algo muy muy importante. Y es que básicamente eso somos como humanos. Pero bueno. En resumen, una parte contiene al todo. El árbol de la vida es en sí mismo un fractal, ya que cada sefirá contiene un árbol completo dentro. Por ejemplo, en Omer, o Shabbatot, como lo llaman ustedes, se hace esto de abrir las 49 puertas, ¿no? Para llegar a las 50 que está en Binah. Y son precisamente 49 días de preparación. ¿Y por qué son 49 puertas? Porque se van abriendo 7 puertas por cada una de las sefirot bajas. Entonces si tenemos Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, bueno, pues vamos a ir abriendo las 7 dentro de cada una de estas 7. Por eso son 7 por 7, 49. Eso en sí mismo es una práctica de la toma de conciencia del fractal. Bueno, esto es probablemente la parte más compleja, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero trabajar una energía específica de algo que yo necesite, podemos hacerlo. Por ejemplo, podemos trabajar Netzach de Gesed, ¿no? Si yo tal vez no siento ningún tipo de placer al compartir, o de placer al compartir, precisamente puedo trabajar esta energía que es Netzach de Gesed, ¿no? De sentir placer al momento de ejercer la compasión. Y así se puede hacer con cada una de las sefirot, perdón. Bueno, este concepto del fractal es probablemente el más complejo del video, ¿no? Pero ya, una vez comprendiendo que es un fractal, es fácil, porque todo es un fractal. Todo es un fractal. ¿Por qué hay 7 sefirot bajas? ¿Por qué la semana tiene 7 días? ¿Por qué tenemos 7 chakras? Ese tipo de cosas. Eso es un fractal en sí mismo. El hecho de que la misma estructura regida por el 7 se esté repitiendo todo el tiempo en la naturaleza es un ejemplo de eso. Muy bien. Entonces, viene la parte final. Acceder a Da'at desde Atzilut, es decir, estar recorriendo el árbol de la vida de arriba hacia abajo, implica que después de Keter, la unidad, porque solo es una esfera, pasamos al siguiente peldaño. ¿Y qué sucede? Que aquí ya no hay unidad. No encontramos una sefira, sino 2. Encontramos Jogma y Binah. ¿Qué es esto? Pues la primera forma de dualidad. Ok. En esencia eso es Da'at, la percepción dual. Entonces, si seguimos avanzando por el árbol hasta materializarnos en Malhut, ya no podemos ir allá aparentemente. Y bueno, ¿qué nos queda? Volver, exactamente volver por donde vinimos. Es decir, recorrer el camino de regreso. Como les dije hace un momento, es recorrer el árbol de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba. Y cuando ya vamos de regreso, eventualmente tendremos que llegar a Jogma y Binah, pero esta vez en el sentido opuesto.
En lugar de fragmentarnos, como nos pasó la primera vez, tomamos conciencia de que somos fractales del Creador. No somos pedacitos de platos rotos, sino que cada uno es un plato completo totalmente funcional. Sé que el ejemplo que estoy usando, pues no, tal vez no es lo más acertado, pero quiero que sirva para ejemplificar esto. No te falta nada, tú ya estás completo, tú en esencia eres el creador por sí mismo. No es como que el creador ande por allá, apartado. Bueno, la base de esto es el versículo del Bereshit, Génesis capítulo 1, versículo 27. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Precisamente porque tú no eres un pedacito de Dios y el Dios verdadero ande por allá haciendo quién sabe qué cosas. No. Tú eres Dios. Tú eres tu alma. Tu conciencia es Dios. Solamente que a veces no dejamos que nuestra alma se exprese. No la dejamos tomar el control porque creemos que el ego es mejor consejero. O más bien, escuchamos más fuerte al ego y el alma habla muy bajito. Pero precisamente es eso, porque no nos hemos dado la tarea de callar al ego y a sus distintas herramientas. Las distracciones, el discurso interno, las emociones sin control. Muy bien, y bueno, esto lo tratamos en la clase anterior sobre Semyasa, el ángel caído, que era el líder de los vigilantes en la tierra. Y pues si no lo han visto, véanlo, porque esa también es una clase de cábala muy, muy interesante. Conclusiones de la clase 2. La primera es que el árbol del conocimiento y el árbol de la vida son la misma estructura, son el diseño divino de tu alma. El árbol del conocimiento representa el descenso a la materia, mientras que el árbol de la vida representa el ascenso espiritual. Esto tiene un propósito, ya que solo cuando tenemos percepción dual nos reafirmamos como seres de luz. Entonces, por favor responde lo que te voy a preguntar internamente. ¿Cómo sabes que eres un ser de luz si nunca experimentaste su opuesto, la oscuridad? ¿Cómo sabes que eliges la voluntad divina si nunca experimentaste la influencia del ego? O el satán, como gustes llamarle. Precisamente la parábola del hijo pródigo es una metáfora de la desconexión o viaje a la oscuridad para luego hacer tu tikkun y volver. El discernimiento no es un proceso de pensamiento racional o que pueda hacerse con la lógica. Este es el segundo punto. Ya que la lógica opera bajo reglas humanas que pueden ser torcidas e incluso rotas cuando se accede a niveles espirituales. Además de que hay seres, tanto humanos como no humanos, que tienen una capacidad lógica enorme y la utilizan para servirse a sí mismos, es decir, la usan como herramienta del ego. Por lo tanto, hay que hacer uso de nuestro ruach, nuestra alma emocional o nuestra conciencia emocional, para distinguir entre el bien y el mal. Pues el corazón nunca miente. Eso sí, hay que entrenarse en el arte del discernimiento. Y algo muy importante es, por sus frutos los conocerán. Y también recordemos esto que leímos hace un momento. El rey Mashiach juzgará por la fragancia, como está escrito, y él será de agudo olfato en el temor de Hashem, y no juzgará la vista, no juzgará según la vista de sus ojos, ni por lo que escuche con sus oídos. Y finalmente, tercer punto de las conclusiones, todos los humanos, plantas y animales estamos en un proceso de desconexión y reconexión con el Creador. Mientras que algunos humanos hemos experimentado momentos de terrible oscuridad, esto nos ha dado la posibilidad de ejercer el libre albedrío. Pudiendo decidir entre la oscuridad y la luz, hemos elegido voluntariamente la luz, reafirmándonos como chispas divinas, fractales del Creador, no fragmentos. Seres creados a su imagen y semejanza que descendimos a la materia para un día volver a la unidad. Pero no iguales que como llegamos, sino más sabios, más experimentados y más felices. Bueno, en cuanto a la parte de estudio, eso es todo, pero vamos a meditar y vamos a meditar específicamente el versículo de Bereshit que nos habla acerca de esto, de... ¿Dónde está? Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces aquí les voy a estar poniendo la imagen y las letras. Bueno, vamos a meditar.
Palmas a los muslos y espalda recta. También bajamos ligeramente el mentón y tomamos conciencia de la respiración. Em, Al igual que en el video anterior, lo voy a hacer de la forma que lo hacen en la cábala nazarena. Sentimos el aire entrando y saliendo, recordando que la luz está contenida en el aire y al respirar la absorbemos. No es respiración cualquiera, es respiración consciente, respiración intencionada. Relajamos el cuerpo. Visualizamos raíces desde la coronilla hacia el cielo infinitamente. Shamaim. Visualizamos raíces desde las plantas de los pies y desde el coxis hacia el centro de la tierra. Arets. Anclados al cielo y la tierra, recordamos que nosotros somos el canal que une a los mundos materiales y espirituales. Shamaim be Arets. Nuestro cuerpo se relaja y soltamos cualquier distracción que nos pueda estar afectando en este momento. Nos presentamos ante el Padre y nos sintonizamos con la conciencia mesiánica. Hineni, Yehovah, Adonai. Beshem Yeshua, Hamashiach, Amelech, Hanotzerim. Nos visualizamos sentados en círculo, todos aquellos que hacemos esta meditación sin importar cuándo la hagamos. Y nuestros corazones se unen con hilos energéticos. Lev Ehad. Yeshua está en el centro del círculo y su luz se expande, nos cubre. Sentimos nuestra conexión entre todos nosotros y con Yeshua. Para recordar que somos
fractales del Creador y no fragmentos, vamos a meditar este versículo del Génesis, del Bereshit. Abrimos los ojos y contemplamos de derecha a izquierda, letra por letra. Palmas hacia arriba, hacia el cielo. Y tómense su tiempo para ver letra por letra. Ahora palabra por palabra. Tómense su tiempo. Y finalmente, todo el texto en conjunto. Cerramos los ojos. Vayomer Elohim Naase Adam Besalmenu Kidmutenu. Y recordando que fuimos creados a su imagen y semejanza, con su capacidad creadora. Con los ojos cerrados, visualizamos cómo las letras que acabamos de contemplar se funden en una luz muy brillante, lo más brillante que puedes imaginar. Esa luz se acerca a ti y se coloca encima de tu cabeza. Juntamos las manos frente al corazón. Koach Yeshua Hai. Esa luz entra por tu coronilla e ilumina tu cerebro. Moach Neshama. La luz ilumina tu cerebro, tu cuello, tus cervicales y baja hacia tu pecho. Ilumina internamente, ilumina tu corazón, ilumina tus brazos, tus manos.
centrándote en el corazón. Lev, Ruach. La luz baja hacia tu hígado y lo ilumina, y se expande por el resto de tu cuerpo, tus piernas, tus pies, tus genitales, tu abdomen, tu espalda baja, Kabed, Nefesh. La luz vuelve a tu corazón, sube de nuevo hacia tu cerebro y fortalece la unión entre los hemisferios cerebrales. Concentramos la luz en la unión entre hemisferio izquierdo y derecho. Pues la conciencia mesiánica es la unión de las polaridades. La luz baja de tu cerebro a tu corazón varias veces, lo más rápido que puedas visualizar. Vuelve a tu cerebro, quedando tu cuerpo iluminado, la luz sale por tu coronilla. Palmas hacia el cielo de nuevo. La luz sale por la coronilla, como si fuera una brisa, cae sobre tu cuerpo y tu aura. Que esta luz sirva para recordarte tu naturaleza divina en este momento encarnada. Lean las escrituras porque ellas hablan de mí. No se refiere solo a una persona.
Y finalmente, volvemos a visualizarnos todos en círculo, visualizando a este planeta en el centro del círculo, la Tierra. Y ponemos las manos sobre ella y le enviamos luz a través de las palmas de las manos y desde el corazón. Visualizamos a la Tierra iluminada. Le compartimos la misma luz que acabamos de integrar. Porque un día todos los habitantes han de recordar que son fractales del Creador, que son Dios encarnado, el Dios que camina. Sabiendo que hemos contribuido al despertar de la conciencia mesiánica colectiva, agradecemos Toda Jehová Eloheinu, Bona Yeshua Meshicheinu. Cerramos con la palabra amén y la palabra aleluya. Amén. Aleluya. Maranatha. Manos a los muslos de nuevo. Y lentamente empezamos a movernos. Cuello, brazos, espalda. Cuando lo sintamos seguro, cuando nos sintamos cómodos, abrimos los ojos despacio. Bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias. En la próxima clase, ay, no sé qué tema tomar. Probablemente lo de el Mashiach, como se presenta en el libro de Enoch como el Hijo del Hombre. Y no como una figura por revelar, sino como una figura que existe desde siempre, ¿no? Desde que existe la creación, existe el Mesías. Solamente que no encarnado, digamos. Muy probablemente de eso va a ser el siguiente video. Bueno, pues no olviden dar like, suscribirse, comentar y nos vemos en el siguiente video. Gracias.